Antes de dar paso al debate e invitar a las personas que van a participar, quiero agradecerles especialmente el respeto que han tenido. El agradecimiento también, en este caso, a la Municipalidad de Marcos Paz, en la firma del señor Alberto Isurreberre, el secretario general de la Municipalidad de Marcos Paz, por la nota que ha enviado. Y ahora sí, les pido por favor que se acerquen al escenario la diputada nacional, licenciada Mabel Caparrós. No sé si pudo quedarse Gustavo López. ¿Se encuentra? No. Bueno, entonces le pido por favor que se acerque Edgardo Díaz, de Forja Mar del Plata. ¿Cómo no? Gracias, diputada Jutrovic. Diputada Caparrós, indíqueme si vamos a hacer o van a ser 4 o 5. En este caso yo tengo que invitar a Fernando Duarte, que es director del documental, y también a Gabriela Sánchez, ¿no? Hermana del capitán del repunte. ¿Estamos bien así? ¿Le parece bien? Muchas gracias, Gabriela. Diputada, sí, la invito a hacer la apertura. Si quiere yo le ayudo con el micrófono. Sí, estaría bien, porque me quedé lejos. Por favor. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, en principio quiero agradecerles a todos los que están acompañando, a nuestras diputadas que también acompañaron, al diputado Fernández Patri que también pasó, Gustavo López, a Edgardo Díaz, que es un gran, digamos, batallador, a todos los familiares, viudas, hijas, hermanas, todos los familiares que quedaron y que se están dando esta lucha, y a todos los representantes de los gremios que nos están acompañando. Y por supuesto, Fernando Duarte, has hecho una maravilla con este arte, esta obra de arte que cumple una función que yo no sé si ustedes tienen dimensión de esto realmente, de visibilizar, de contar a través de las tragedias, porque no es solo la tragedia del repunte, ¿no? A través de las tragedias que suceden en el mar, lo que sucede allí, que no todos sabemos, porque un ratito son tapas de diarios cuando se hunde un barco, y después los que solamente usamos la playa para ir a tomar sol o a pasear, no sabemos más nada, no sabemos las causales, cuál fue la tragedia real que sucedió en esas embarcaciones. Hoy poder traer al Congreso esto a mí me parece importantísimo. Yo quiero agradecerle a nuestro presidente de la Cámara, Sergio Massa, porque nos permitió abrir las puertas de nuestra casa legislativa a todo el personal de cultura, especialmente al director general, que también ayudaron, y a Sandra Prieto, que es mi colaboradora con Antonio Palópoli, que nos han dado una mano enorme para poder lograr esto. Yo quería hablar un poquito de qué nos pasa, ¿no?, cuando hablamos de la pesca. Cuando hablamos de la pesca desconocemos mucho, y es tan intrincado el mundo de la pesca, tan intrincado que justamente creo que en algún momento del documental se habla, ¿no? Tantos intervienen que termina siendo tierra de nadie. Una de las herramientas que tiene la economía argentina, una de las más importantes, tan importante como el campo, como la industria, como el turismo, la pesca, con sus recursos naturales y sus trabajadores. Y sabemos muy poco. Ustedes, si hablan del turismo, se conoce mucho. Si uno habla del campo, sabemos lo que pasa. Si hablamos de la industria también, sabemos cuáles son las dificultades, hacia dónde queremos ir. Si hablamos de la pesca, sabemos muy poco. Y yo creo que intervienen tanto justamente para que se sepa tan poco, ¿no? Argentina tiene una enorme deuda con este sector de la economía, particularmente con sus trabajadores, que son los que sufren los riesgos.
eligen una tarea, una actividad de altísimo riesgo por la multiplicidad de factores que influyen en ese riesgo, pero que no es justo ni hay justicia si hablamos de que ese riesgo se da por impericia, por ineficiencia de aquellos que deben controlar y deben ejercer esos controles. Yo creo que debe haber un equilibrio entre los empresarios, los trabajadores, el Estado como guía, como rector de todas estas actividades, como sucede con la aviación, como sucede, que tiene altísimos riesgos y que hay, digamos, organismos rectores que funcionan adecuadamente y que disminuyen altamente los riesgos de tragedias. Hemos encontrado estos días que, bueno, con Edgardo Díaz, contactándonos, con Fernando, trabajando para armar esto, con la sorpresa de este decreto, ¿no? De este decreto del año 2017, que yo me lo traje, sinceramente, hablo como diputada nacional, yo lo desconocía, que me dice unas cuantas cosas, ¿no? Creo que habla de una impunidad absoluta, de una falta de respeto absoluto hacia todos, cuando en principios, el 25 de febrero del año 2019, después que habíamos tenido todas estas tragedias, la del Ara San Juan, la del repunte, habíamos tenido esta pérdida de vidas, sale un decreto prorrogando hasta el año 2040, Fernando, de alguna manera la renovación de aquella herramienta del trabajo que es un barco para un trabajador, es la herramienta de trabajo que tiene, la renovación, hablando de barcos con una antigüedad excepcional. Yo leía parte, ¿no?, de los considerandos de ese decreto de necesidad y urgencia que tiene esa fecha, 25 de febrero de 2019, y en algún párrafo decía que por ello resulta necesario modernizar la flota pesquera, reemplazando los buques de mayor antigüedad por buques más modernos, lo cual traerá aparejado mejoras en materia de eficiencia productiva, competitividad internacional de la pesca argentina, mayor seguridad operativa para las tripulaciones, dato interesante, mejoras medioambientales y también beneficios económicos para el país. Que en tal sentido resulta necesario establecer un tope de antigüedad de los buques habilitados para realizar tareas de pesca en las aguas sujetas a dominio y jurisdicción exclusiva de la nación de 40 o 60 años según corresponda, contados desde la fecha de construcción, para ser despachados a la pesca que regirá a partir del 1 de enero del 2040. Yo creo que no podría imaginarme al frente de un país con estas tragedias, que además fueron controversiales, fueron muy públicas, fueron muy discutidas. De hecho, hoy tenemos familiares del Ara San Juan todavía luchando, ustedes todavía caminando en la Argentina para poder hacer visible esto que sucede con la herramienta fundamental de cualquier pescador, porque creo que no alcanza con un chaleco salvavidas o un traje para el frío. Son necesarios, pero no es suficiente. Y yo digo, frente a todo esto, la respuesta fue esta. Yo pensaba, bueno, hoy, ¿qué podrían llevarse del Congreso? Yo, de mi parte, se llevan el compromiso de trabajar este decreto tal como lo hizo Pino Solanas, que lo hizo inmediatamente, lo hizo mediante un proyecto de ley que presentó en el Senado de la Nación pidiendo la derogación o derogando este decreto. Nosotros lo vamos a hacer desde la Cámara de Diputados, lo vamos a presentar pidiéndole al Poder Ejecutivo Nacional que derogue este decreto, que lo derogue, que promueva alguna mesa de negociación. Acá no se trata de pelearnos, porque me parece que se trata en Argentina de dejar la grieta, dejar de pelearnos, dejar de acusarnos y sí, de alguna manera, recuperar ese diálogo que se necesita entre todos los involucrados y poder, de una vez por todas, sentar a las partes, trabajadores, empresarios, organismos de control y encontrar la manera de poder empezar a renovar nuestra flota, porque además de la vida de muchos trabajadores, está también la economía de la Argentina, que también hace a otros trabajadores y a la vida de muchas familias en este país. Me parece que hay que encontrar este camino.
yo creo, no sé si ustedes tienen magnitud de lo que significa este documental, ¿no? Es poder hacer visible lo que es invisible para muchos, entre los cuales me incluyo. Poder hacerlo visible, poder llevarlo, ojalá puedan llevarlo a cada rincón del país, porque eso va a permitir que la gente conozca. Y si conocemos, peleamos por aquello que no está bien. Cuando no lo conocemos, pasa. Yo les agradezco muchísimo. Hoy me preguntaban del programa de Diputados TV por qué había elegido este documental. No, les digo, me eligieron para poder abrir las puertas de nuestra casa, que es la Cámara de Diputados de la Nación, y poder mostrar este documental, este trabajo que además de bello hace a la defensa de nuestros trabajadores y a caminar hacia un mundo que sea un poquito más justo para todos, ¿no? Este sector que ha estado muchos años postergado y que, bueno, quizás ustedes y las vidas de sus familiares, de los que quedaron en el mar, sean la herramienta o hayan sido la herramienta para poder mejorar esto y que no haya más hundimientos. Y que si los hay, sean los propios del riesgo de trabajo que tiene esta profesión tan dura. Así que nada, yo muchísimas gracias a todas, a todos. Los abrazo, a los familiares que nos estén acompañando del Ara San Juan y del Repunte, los abrazo, toda mi solidaridad y bueno, gracias por permitirnos ser parte de esto. Perdón, diputada, muchísimas gracias. Antes de que tome la palabra la diputada Jutrovic, si me permite, por favor, queremos agradecer la presencia del diputado Nicolás del Caño, que está aquí con nosotros. ¿Dónde está Nicolás? Que no lo veo de acá arriba. Pero bueno, si estás, Nicolás, acércate, por favor, porque bueno, este es un tema que seguramente vas a poder también trabajar y aportar. Acércate, por favor, Nicolás. Bueno, perfecto, como quiera el diputado. Yo todavía no, me dijeron que estaba, todavía no tuve ni la oportunidad de verlo. Si le parece bien, diputada Carolina Jutrovic, ¿la escuchamos? Bueno, en primer lugar, aquí va a estar sentada otra persona a quien se había comprometido a acompañar también la difusión de este documental, pero bueno, te agradezco, Mabel, por la invitación. Agradezco principalmente, como siempre, ¿no?, que a través del arte, de las expresiones artísticas, se acompañan estas luchas, se visibilizan estas luchas, rescatar principalmente esa lucha que por lo que veo siempre están ahí las mujeres, ¿no?, tomando la posta, la que más fuerzas hacen, porque son madres, porque son hijas, porque son hermanas, porque son esposas, porque son mujeres. Así que, como me sumo a las palabras de Mabel, como comentaba ella, es un tema que no conocía. Pude charlar unos minutitos con algunas de los familiares de las víctimas del repunte que les decía que estaba aquí justamente para poder interiorizarme de este tema y realmente, bueno, si bien venimos de una semana de muchas emociones, porque nosotras como fueguinas también, con todo el tema de los testimonios de los veteranos de Guerra de Malvinas que siempre nos acompañan en estas fechas, esto también es parte de la realidad y es parte de las cosas que se pueden evitar y que necesitamos un Estado más presente. Necesitamos normativas más presentes. Es verdad, como dice Mabel, que el tema de la pesca es como un agujero negro, ¿no?, para muchas de las políticas y para muchas de las decisiones que se toman y nosotros tenemos que tratar de aportar ese granito de arena para que esto no sea así. No quiero andar más porque Mabel ya describió perfectamente cómo están los antecedentes, pero sí comprometerme para trabajar él hacia adelante, para que todos los que tienen que intervenir desde el Estado lo hagan como corresponde, que podamos generar los proyectos que apunten a esa regulación, intervención y control del Estado. Sobre todo, no sé, acá hay un decreto que habla de la renovación de la flota, que seguramente es un tema muy importante, que lo podamos trabajar como una política y darle jerarquía de ley a través de un proyecto.
y sobre todo teniendo en cuenta que para ese tipo de cuestiones y para que no nos salgan con un articulado que habla de esperar 20 años para que no siga habiendo víctimas, nosotros tenemos que proponer y garantizar recursos. Sin recursos, este tipo de cosas quedan en la nada. Entonces, sobre todo eso, garantizar que trabajemos en proyectos que también garanticen recursos y que realmente nunca más a los hundimientos y que ustedes no tengan que peregrinar, inclusive, que eso me parece espantoso, que tengan que peregrinar para que se reconozca, digamos, la situación de sus familiares y ustedes puedan acceder a un seguro y que las RT realmente se pongan los pantalones largos, porque eso también es una deuda pendiente que tenemos, no solamente para esta actividad, sino para muchas otras. Creo que la pesca y toda la actividad vinculada ha sido una de las primeras víctimas del neoliberalismo, porque creo que fue una de las primeras actividades que allá por los 90 se desreguló y le hizo muchísimo daño a la actividad, así que eso también es una asignatura pendiente. Y como les vuelvo a decir, el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas del repunte es trabajar mucho para que se generen las políticas que eviten, porque estos accidentes realmente son evitables. Así que, bueno, muchísimas gracias por dejarme ser parte de este momento. Nada más. Diputada, si le parece bien, escuchamos al diputado del Caño y luego continuamos tanto con Fernando como con Gabriela. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muchísimas gracias, muy breve, simplemente pasaba a saludar y a darles mi apoyo como lo hemos hecho siempre. Y por supuesto, este ejemplo de lucha que ustedes han dado durante todos estos años, transformando el enorme dolor, ¿no? y la bronca en una pelea también para que esto no siga sucediendo, ¿no? O sea, creo que las familias del repunte han sido en eso un ejemplo muy importante y lo siguen siendo. Por eso es muy importante que estén acá, ¿no? Porque muchas veces no se habla de estos temas en el Congreso, no se tratan las leyes que son necesarias y ustedes le tienen que poner el cuerpo a pesar de ese enorme dolor de la situación, le tienen que poner el cuerpo en esta lucha que creo que lo conversábamos hace un tiempo, unos meses atrás, cómo se han tomado algunas medidas, ¿no? Que han permitido salvar vidas a partir de la exigencia, a partir de la pelea, de la denuncia constante de esta situación de terrible precarización, ¿no? para los trabajadores de la pesca justamente, ¿no? Y que genera todo tipo de situaciones y las situaciones tremendas como son los hundimientos, ¿no? Pero creo que abarca un problema gravísimo que cada vez que tenemos la oportunidad de charlar no solamente con ustedes, sino también con trabajadoras, con trabajadores allí en el puerto en Mar del Plata, hemos escuchado cuál es esta situación de terrible precarización, ¿no? Y que las patronales hacen lo que quieren, ¿no? Y tienen enormes negocios y están amparados por distintos poderes que no hacen nada frente a esta situación, ¿no? Así que nada, vaya todo mi respeto y nuestra fuerza, nuestro acompañamiento, como siempre, en todo lo que ustedes necesiten, lo que podamos hacer, que esté a nuestro alcance. Bueno, cuenten con nosotras, con mi compañera Miriam Bregman, mi compañero Alejandro Vilca, Romina del Pla, todos los diputados y diputadas del Frente de Izquierda, y nuestras compañeras y compañeros también en Mar del Plata, que siempre están acompañando. Así que bueno, muchísima fuerza y bueno, muchas gracias por dejarme dar estas palabras. Muchas gracias, diputado del Caño. Le pedimos por favor a Fernando Duarte, el director del documental Barcos de Papel, que nos dirija la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todas las personas que se tomaron su tiempo para poder venir a ver este trabajo. Es muy importante para nosotros aterrizar acá en el Congreso porque lo estábamos deseando mucho. Considero que es un lugar importante, sumamente importante, porque justamente el 145/19, que es ese decreto nefasto
lo único que hace es duplicar la cuenta que yo digo en el principio de la película. Entre el 2000 y el 2019 se hundieron 44 barcos con un saldo de 130 personas más el Ara San Juan. O sea que si esperamos 20 años más, que vamos a tener 50 barcos más. No tiene ningún tipo de lógica ese decreto. Tenemos que hablar de la caducidad. Tenemos que hablar de nuestra marina mercante, que no tiene una caducidad clara. La tiene la parte del transporte de los colectivos, de los aviones, pero los barcos no. Y es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Yo soy marino mercante hace 22 años y el jueves pasado nos chocó un remolcador paraguayo y el susto que me pegué fue el susto más grande de mi vida. Y todavía estoy conmocionado. Lo sabe muy poca gente acá. El barco está parado, lo están arreglando porque nos destrozó la proa. Y me ratificó más que esta lucha hay que llevarla hasta las últimas consecuencias, porque se nos lleva la vida. Esto se nos lleva la vida. Y en la película tenemos 44 barcos, pero ya está vieja, porque hoy son 49. Esa estadística es 51. Entonces, esta película la hicieron los trabajadores. No llamamos a un director y le pagamos, la hicimos nosotros. Ellas hacían los barquitos de papel a la madrugada cuando venían de trabajar, porque yo les había dicho que teníamos que hacer en el mar, en el puerto, esa escena para que tuviera un poco más de color y que pudiéramos dar el mensaje de una manera distinta. Y todo fue a pulmón. Y más que ayuda, tuvimos más problemas para hacer esa película que éramos solamente nosotros. Así que yo, Mabel, estoy muy agradecido con vos, con Sandra, es un amor de persona que trabajó incansablemente, con Edgardo Díaz, que viene remándola hace 3 años con nosotros y aguantándome y aguantándonos y viajando por todo el país. Este verano estuvimos en Necochea, estuvimos en Miramar, estuvimos de vuelta en Mar del Plata. Está Laura ahí, que estuvimos en General Lavalle. Y siempre remándola. Y esto tenemos que hacer. Yo les quiero pedir, aparte de la derogación de ese decreto y que hablemos de una caducidad clara para nuestros barcos, es que tenemos que difundir esta película. En Argentina tenemos 3 escuelas de formación que nos forman a los marinos mercantes: la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional de Pesca, que es justamente la más importante porque nuclea a los pescadores, y la Escuela Nacional Fluvial. Nosotros invitamos a los 3 directores, lamentablemente no están presentes, pero queremos, y yo deseo, que esta película sea material pedagógico para los alumnos que se forman, porque está bueno aprender todo, de máquina y de cubierta, pero la concientización y el trabajo es muy importante. Yo cuando me recibí, si me hubieran dicho que la pesca era peligrosa, lo miro distinto, porque me cuido, o trato de cuidarme, o trato de trabajar de otra manera. Uno prende los radares para que estas cosas, cuanto menos, empiecen a cambiar. Y esa es la tarea en la cual creo que los que están acá en esta sala, hay mucha gente que navega en esta sala, y es una tarea que todos nos tenemos que poner al hombro. Esto es un contagio. Y no es ni acusar, ni mirar para atrás. Lo que pasó, pasó. Ahora es cómo nos reseteamos y dejamos que esto cambie. O sea, empezamos a hacer algo para que esto cambie. Es el único camino que yo veo, porque yo me quiero jubilar. Yo no quiero volver a pasar lo que pasé el jueves. Ya verá la resolución de ese choque quién tuvo la responsabilidad, y no, por suerte no nos pasó nada. Yo debo decir que me asusté bastante. Ella no sabe de lo que pasó, no te conté nada, y se lo sabe muy poco, pero la realidad es que me sentí vulnerable, porque aún así, haciendo yo esta película, no estoy exento de que me pase algo. Entonces tenemos que trabajar verdaderamente para que esto, de una buena vez, cambie. Y no solamente la pesca, porque tenemos una hidrovía que también mueve un montón de barcos y que también tienen sus problemas. En la arena tenemos barcos de 100 años. 100 años. Y yo me pregunto, ¿no se le habrá sacado ya el jugo a esa unidad? Y como vemos en el documental, el que le importa tenía 70 años. Entonces no es la culpa del capitán, como se dice siempre. No es la culpa del capitán. No somos los responsables. Los trabajadores no somos los responsables de que pasen estas cosas. Entonces, lo mejor que podemos hacer, lo que vos decías, Mabel, tenemos que replicar esta película, porque cuando la ven, creo que se cambia un poco el horizonte de qué es lo que queremos mostrar,
y se barren esos estereotipos de Titanic, del capitán con barba y toda esta cosa romántica que tiene el mar, que claramente Barco de Papel viene a derribarla. Quiero agradecer a mis compañeros que están siempre acompañándome, a los conductores que están en el fondo, que van a cualquier lugar que proyectamos la película. La vieron conmigo como 35.000 veces, pero siempre están firmes, y eso es lo que tenemos que tener, el acompañamiento de los trabajadores. Así que muchas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias, director. Gabriela, te escuchamos. Gracias. Gracias a todos los que vinieron, a las que vinieron. Gracias a la diputada Caparrós por abrirnos la puerta, y a las diputadas, no recuerdo tu nombre, por estar acá, y a Nicolás por seguir acompañándonos. A cada uno de los que estuvieron presentes, para mí es muy importante, porque que hoy estuvieran como están siempre es verdad lo que dijo recién Fernando, el gremio de conductores, que ha tenido un cambio fundamental con respecto al rol del trabajador, que esté la asociación de capitanes, que estén acá, que hasta hace un ratito estuviera Pancho de Astillero Río Santiago. Es importante que hoy nos acompañe Miguel Osorio, que es familiar del Rigel, que es un compañero de lucha, que él después de un año del hundimiento volvió a pasar lo mismo que pasamos nosotros y seguimos caminando juntos. En junio se van a cumplir 5 años del hundimiento del Repunte. 5 años que venimos denunciando que la corrupción mata. Que acá, como se dice en el documental, hay muchos responsables, pero no hay ninguno. La causa penal todavía está en estado de instrucción. Eso realmente es una aberración jurídica y una aberración a los derechos humanos. Nosotros hace 5 años que cada cosa que denunciamos acá le llevamos la prueba al juez Gerard, y hace 5 años que nos da la espalda. Nos hizo como, yo lo digo ahí en el documental, como si hicieran las pericias para dejarnos tranquilas. Creo que muchos saben cómo nos llaman en el puerto de Mar del Plata, a las locas del Repunte, porque estábamos molestando demasiado. Pero hizo como sí, pero en realidad no hizo nada. La justicia civil tampoco hizo nada, porque recién ahora, hace un mes, que los últimos familiares recibieron el certificado de presunción de fallecimiento. Todavía siguen algunos sin cobrar los seguros. Esas son cosas que tienen que cambiar. Yo agradezco muchísimo, muchísimo a Mabel esta posibilidad de estar acá, en este lugar, donde ustedes son representantes del pueblo, que puedan tener de primera mano lo que nos pasa. Nosotros lo que buscamos es justicia, y justamente algo que vos dijiste, que cambien las cosas en honor de ellos, porque esa justicia que algún día llegará no nos va a volver la vida de nuestros familiares, pero va a darle un sentido a lo que no tiene sentido. La muerte de un trabajador por una tragedia evitable no tiene sentido. No tiene sentido. Y yo te vuelvo a agradecer, porque esta es la primera vez que puedo hablar con un funcionario de este gobierno. Y realmente para mí es importante, porque pensé que iba a ser distinto, pero realmente no fue. Por la pandemia, por el contexto, pero no importa. Yo soy de las personas que piensan que tenemos que seguir luchando, y una lucha tremendamente desigual, porque te voy a contar cómo fue el contexto de cómo sale ese decreto. Nosotros en agosto del 2018 conseguimos, a fuerza de mucha lucha, cuando Macri va a Mar del Plata a una reunión con los empresarios, que nos reciba primero. Y en ese momento estaban los familiares del Rigel, los familiares del San Antonino y nosotros. Y a los familiares del Lara no los quiso recibir. Y ese pedido
Ese decreto fue, en realidad, un pedido justo y una lucha que nosotras llevamos adelante, que es la renovación de la flota pesquera, porque estamos convencidas, como dice Fernando, que hay que renovarlo, porque estos barcos ya dieron lo que tenían que dar. Pero también voy a explicar por qué no lo hacen. Y él dijo, acompañamos, porque estaba justamente Pino, que nos dio una mano impresionante. Él levantó nuestra bandera como lo levantó Nicolás. Por eso yo agradezco muchísimo que Nicolás esté hoy acá, porque nosotros pudimos, la primera vez que accedimos a la Cámara de Diputados en una audiencia pública, a la que yo no pude estar porque estaba en terapia intensiva, pero mis hermanas y mis tías estaban. Y ahí fue la primera vez dentro de la Comisión de Intereses Marítimos que entró el tema de un hundimiento en la Cámara de Diputados. La primera vez que nosotros estamos contando en estos últimos 20 años 51 hundimientos. Si se hubieran caído 51 barcos, se hubiera dado vuelta en la Argentina. Un periodista me dijo una vez, Gaby, si se roban 2 vacas, se da vuelta en la Argentina. Pero como usted bien dijo, la pesca no. Pero esto tiene causa. Primero, porque es un monopolio. Segundo, porque los mismos empresarios tienen funcionarios dentro del Consejo Federal Pesquero. Se cambian, pasan los gobiernos, pero ellos siguen estando. Primero como consejeros, luego como asesores, luego ahora como presidente. Y eso es muy duro. Para un argentino es muy duro. Para una marplatense que considera que el mar es parte de la solución, es durísimo ver que los gobiernos pasan y que hay un puñado de empresarios que se siguen enriqueciendo, y también cuando los barcos se hunden. Porque cuando los barcos se hunden, ellos cobran los seguros en dólares, siguen manteniendo el permiso de pesca, les aumentan el cupo. Les voy a decir algo, ahora, en este año, al repunte que hace 5 años que está hundido, le otorgaron 880 toneladas de merluza. Se lo otorgan al repunte y por supuesto que lo utiliza Caputo. Y nosotras seguimos pidiendo por certificados de presunción de fallecimiento. Fíjense si no es una lucha tremendamente desigual. Y ese decreto nace de ese pedido que le hicimos en esa reunión de que apoyara la renovación de la flota pesquera. Y Macri salió y dijo, por supuesto, ¿cómo no? Y los retó. Están en los medios, si ustedes los buscan, salió a retarlo. ¿Cómo vamos a tener barcos así? Pero como si algo funciona bien en la Argentina, es el lobby pesquero. El lobby pesquero debe ser de las mejores cosas que funcionan en la Argentina, para sus propios intereses. Ellos hicieron esta monstruosidad, pero también porque se la permitieron. Porque cuando a mí me llega en enero del 2019 que él, en Macri, en Puerto Madryn, presenta este borrador, yo hice lo posible y lo imposible para que esto no llegara a un DNU, pero lamentablemente no tuve el apoyo. Y 4 días antes de que comenzara a sesionar el Congreso, presenta este DNU. Pero este DNU sigue vigente. Y eso es una deuda. Y otra cosa que es peor, y que realmente habilita a que no solamente la pesca, sino la megaminería o con las petroleras, como estamos peleando ahora en Mar del Plata, puedan hacer lo mismo. Este DNU, si usted mira en el artículo 6, creo, permite que se pueda poner el permiso de pesca como garantía para sacar un crédito privado. Eso se llama entrega de la soberanía. Y eso está vigente.
y murieron muchas personas. Lamentablemente murió mi hermano para que yo esté acá sentada. Pero hoy, cuando yo estoy acá sentada, los barcos siguen saliendo de la misma manera. Hace 3 meses, 4 meses se hundió un barco. Hay un capitán desaparecido. Y eso no tiene que volver a repetirse. Como usted dijo, se pueden hundir estando todo bien, sí. Pero lo que es evitable, lo tenemos que evitar. Gracias. Diputada, ¿quiere hacer el cierre? Lo habíamos planteado esto como un... Sí, eso es lo que podemos invitar al público, si les parece, a participar de algún tipo de pregunta. ¿Quién puede colaborar con el traslado del micrófono? Gracias, Edgardo, muy amable. ¿Alguno de los presentes, si quiere formular alguna pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Frías, soy capitán de pesca, represento a los capitanes de pesca en Argentina. Lo primero que quiero decirles gracias a las diputadas por interesarse, muchas gracias realmente. Y después darles algunos datos y no hacerle ningún cuestionamiento, sino un petitorio, un pedido de interés, de ampliar el interés que ustedes han demostrado. Porque como lo describe la película, como lo ha sabido decir Duarte y Gabriela, en este embrollo de cuestiones en la que se ve inmersa la actividad pesquera, la industria pesquera, que moviliza más de 20.000 trabajadores directamente, y no puedo mensurar cuántos más. Una industria que ya hace 10 años viene rondando los 2.000 millones de dólares de ingresos para la Argentina. Una industria que produce alimento, una industria de las más riesgosas del mundo, como usted lo señaló. Una industria en la que nosotros, los marítimos, estas cosas no son nuevas, también como lo señalaron ustedes, donde para la mayoría de los argentinos, la Argentina termina a las orillas del mar. Inconscientes e ignorantes de que el mar argentino es tan grande o más grande que el propio territorio argentino. Y ni hablar de lo rico que es. El pedido que yo les hago, en particular a usted, y ponemos a disposición toda la organización, nuestros abogados a disposición de ustedes o de sus colegas, para trabajar profundamente en esto, porque a nuestro entender, seguir reclamándole a las autoridades, a los funcionarios, a los empresarios, nos va a tener 20 años más. También fui parte de esta tragedia, soy náufrago en el año 89, donde mi hermano pierde la vida al lado mío. Pero no terminó ahí. 2 años después, mi padre, reclamando lo que yo le voy a plantear ahora, también pierde la vida por la angustia de no superar la muerte de un hijo. Y lo que yo les pido, porque los únicos que pueden cambiar las cosas son ustedes, y es legislando. El pueblo argentino deposita la confianza en ustedes, Nicolás, te incluyo, para que modifiquen la calidad de vida de los argentinos. Esa es la función principal. En eso apostamos nosotros cada vez que ponemos el voto, independientemente de que nos equivoquemos en quién depositamos esa confianza. Y sin ser crítico al 100%, digo, nos equivoquemos porque eso pasa, por eso vivimos la Argentina que vivimos, por eso tenemos la realidad que tenemos. Los chicos decían 20 años, yo les estoy diciendo que naufragué en el 89. Hay algunos años más. Y este decreto miserable que llevaron adelante en el gobierno anterior fundamentalmente, para que algunos ganen algún dinero, como lo están visiblemente demostrando, ¿no? Porque hay las cosas hay que decirlas. Los primeros beneficiados son los astilleros, y bienvenido que haya trabajo en Argentina. Bienvenido que se motorice el trabajo
naval. ¿Pero a costa de quién? De utilizar bienes del Estado, por ejemplo, poniendo de garantía los permisos de pesca que son del Estado. No son de los dueños de los barcos. Pero además, determinar 40 años más que buques que ya tienen 50 puedan seguir pescando, navegando. Con el diputado Solana habíamos discutido eso y habíamos intentado negociar con los diputados de Cambiemos, del gobierno anterior fundamentalmente, que lo impulsaban, por lo menos bajarlo a la mitad, porque si esa era la intención, la necesidad de generar trabajo, de generar empleo, bárbaro, pero es una inconsciencia letal determinar 40 años. Esta asociación supo plantear esto en el propio, ante autoridades del propio Papa, en el Vaticano. Llevamos nuestro documento criticando este decreto, miserable digo, porque pusieron por delante todas las cuestiones económicas menos la vida. Pero para cerrar, y no extenderme mucho más, a lo que los invito y ofrezco la estructura de esta organización legal, nuestros abogados, a trabajar en el cambio de las normativas, porque ahí está el problema. Los empresarios juegan con las reglas que están establecidas. Los trabajadores náuticos vivimos captados por dos fuerzas. Una fuerza militar que es la Armada y una fuerza policial que es la Prefectura Naval Argentina. Ambas nos tienen inmersos en sus propias burocracias. Hoy mismo estamos pagando un costo que a raíz de la mala educación que recibimos o la incompleta educación que recibimos como marinos, ni siquiera pueden extender certificados de sus propias habilitaciones y están generando demoras en la zarpada de los buques. Cuestión en esta que los trabajadores no tenemos nada que ver. Cuestión esta que las organizaciones sindicales no podemos solucionar. Es la propia Armada la que establece las normas y después no las puede cumplir. La prefectura establece sus normas y después tampoco las puede cumplir. Porque esa es contradictorio y muy claro. El que no quiera entenderlo porque mira para el costado, que es más fácil. Que las condiciones que establece la prefectura, que un barco esté en condiciones de navegar, son incumplibles. Aparte son vetustas. Y hay algunas son innecesarias. Porque este decreto busca el cambio tecnológico en la herramienta de trabajo, en la unidad de trabajo que es un buque de pesca. Pero el verdadero problema de esta actividad es intelectual. Y si nosotros no mejoramos la formación del recurso humano, no tiene ningún sentido que traigan los mejores barcos y nosotros no estemos preparados como corresponde. Y la Argentina, en el sector pesquero, está violando una ley que está vigente, 26.861 creo que es, y además no está cumpliendo con un reglamento de formación internacional, cuya sigla en inglés es STCWF95. STCWF95. Vayan, la pequeña aclaración, la F es Fish, la F es pesca. Entonces fíjense en cómo la Organización Marítima Internacional tiene en consideración esta actividad, repetimos, la que está entre las terceras más peligrosas del mundo, que tiene que hacer un reglamento específico para la pesca. Porque navegar es una cosa y navegar y pescar es otra. Entonces la formación es específica. Y la Argentina, si bien está adherida a ese convenio internacional, no está cumpliendo. Porque no tenemos un barco de capacitación. A la Argentina le falta un barco para que los pescadores podamos, mientras nos formamos, salir a hacer prácticas reales, prácticas in situ. Entonces, no me corten que termino, los invito y me pongo a disposición para que podamos avanzar en este camino y que para que ustedes cuenten con la información
específica para poder modificar esas normas. Una son las normas que nos aplica la prefectura con su Reginave y la Armada con su Refocapen. Dos normas, mejor dicho, que la hacen ellos, la diseñan ellos, las aplican ellos, te juzgan con esas mismas normas. Y nosotros como trabajadores comunes quedamos fuera de toda discusión. Quedo a disposición de ustedes y muchas gracias realmente, porque lo que necesitamos es esto, que se interesen. Muchas gracias por la participación, por el ofrecimiento. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Osorio, yo soy del Rigel, tengo un hijo desaparecido que era el maquinista del barco. Yo lo que le quiero pedir a los señores diputados es, hay una ley que no se está cumpliendo, que a los 6 meses tienen que entregar los certificados de presunción de muerte, por lo cual quedan abandonadas todas las familias, todas las viudas, los hijos, los padres. Me parece que cumplir con eso sería empezar por un camino a no dejar mucha gente afuera de un sistema que es perverso, porque nosotros siempre estamos, sí, nosotros luchamos, pero también miramos una realidad, ¿no? Miramos el puerto y vemos que el poder es muy grande y eso no nos va a hacer claudicar, porque yo creo que lo mejor que le puedo dejar en memoria de mi hijo es esta lucha, porque creo que todo lo que hemos conseguido se ha conseguido con lucha. Nosotros, todo lo que hicimos hasta ahora, mañana, el 9 se cumplen 46 meses de la desaparición de mi hijo. Y todo lo que hicimos hasta ahora fue con lucha y moviéndonos nosotros, porque nosotros no recibimos nada, ni de la provincia, ni de la nación, ni de la Municipalidad de Mar del Plata. Todo lo hacemos a pulmón. Nosotros miramos, cuando estábamos mirando el documental, hablamos justamente, se toca una parte muy fundamental que son de los remiendos. Aquellos que son marinos saben que cuando se va a hacer un remiendo hay que sacar la costilla entera y no a poner un parche, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño inconveniente, porque sí, por ahí lo suben a dique seco o por ahí no lo suben, como muchas veces no lo hacen. Pero hay una reglamentación que dice que se debe poner la misma dimensión de la chapa que se sacó, 12 milímetros, 14 milímetros, 16 milímetros. Bien, eso está en un contrato. El problema es que cuando el empresario ve que va a gastar, por decirle una metáfora, 500.000 pesos en eso, como nadie lo va a inspeccionar, pone una hoja de papel, pone chapas. Por eso tenemos el problema que tenemos, que los barcos, los temporales, los hunde. Acá no hay negligencia humana. El barco de mi hijo tenía 50 años. Si uno se pone a mirar una realidad, esperar hasta un DNU del 145/19 hasta el 2040, estamos diciendo que vamos a perder muchas vidas más, lamentablemente. Entonces, creo que ese tiene que ser un tratamiento urgente para derogar esa ley, y que nosotros siempre vamos a decir algo, no estamos en contra ni del obrero, ni en contra de prefectura, ni en contra de nadie. Nosotros estamos en contra del sistema, porque el sistema es perverso, porque no hay un control, porque ponen una chapa de muchos menos milímetros, pero tampoco nadie va a inspeccionar después cuando ese buque baja, porque yo los invito a cualquiera de acá a ir a Mar del Plata, ver un barco bien pintado, agarrar un fierrito, hacer así, y se hunde para adentro, porque lo que lo mantiene es la pintura. Lo demás es una lata de 50 años que está corroída, ya llena de óxido. Lamentablemente
seguimos perdiendo vidas humanas por eso, por mucha negligencia que hay en todo eso. Entonces, nosotros lo que queremos es casualmente, vamos a seguir luchando. Nicolás ha estado varias veces reunido con nosotros y es a quien le agradecemos que siempre estuvo presente. Queremos que de una vez por todas no sea compromesa, porque la verdad que, siempre digo, nos han prometido tantas cosas, hemos golpeado tantas puertas en todo este tiempo. Y no digo que no hemos conseguido cosas, porque gracias a Dios, desde que empezamos una lucha, hoy tienen un traje de exposición, tienen 2 balsas, pero esto es simplemente el comienzo. Tiene que ser por muchas cosas más. Siempre digo que los accidentes en tierra pueden pasar, pasan en todos lados, pero acá en tierra, en cualquier lado, cualquier accidente, 10 minutos, 20 minutos tenemos una ambulancia ahí. En el medio del mar es una cáscara de nuez. Y si a todo eso le agregamos que prefectura es juez, o sea, es arte y parte, porque prefectura es la que da los permisos para que el barco salga, mal inspeccionado, porque todo en Mar del Plata conocemos que está totalmente mal inspeccionado, y después son los que se encargan de investigar los siniestros. Entonces la pregunta es obvia. Si yo dejo salir algo en malas condiciones y después lo voy a investigar, ¿yo voy a decir que estaba mal eso? Me parece que cae de maduro que yo no me voy a tirar tierra encima. Eso es lo que pasa en la pesca, señores. Gracias. Muchas gracias. Quería agregar algo coincido totalmente con lo que dijo Miguel. Y algo que es muy importante para nosotros, que fue una lucha importantísima y que la conseguimos, que se conformara la Junta de Investigación Multimodal. Yo no sé si muchos la conocen, va a cumplir dentro de poco 2 años y es la que está investigando de manera técnica desde hace 1 año qué pasó con el repunte y con los otros hundimientos. Eso fue un avance impresionante. El ministro Meoni estuvo el primer año y estuvo diciéndonos el 17 de junio del año pasado que iban a investigar qué pasó con el repunte. Y esa fue una lucha que llevamos los familiares, no solamente del repunte, del Rigel, del San Antonino, y ahora todos tenemos eso. Queremos saber qué pasó, pero ¿para qué? Para prevenir, porque esa es la idea. La Junta de Seguridad en el Transporte lo que hace es investigar de forma técnica qué pasó con ese hundimiento y qué es lo que tiene que cambiar. Les quiero agradecer porque acá hay representantes también de la Junta y para nosotros es realmente es algo de victoria, es algo que lo consideramos justamente en esto que encontramos, que prefectura era juez y parte. Luchamos hasta conseguir que ahora no es prefectura juez y parte, porque la Junta no reemplaza a la justicia, pero sí nos dice, señores, esto es lo que pasó. Y ya la primera recomendación internacional que se hizo fue sobre el bote salvavidas del repunte, que estaba mal. Ya la Junta hizo una recomendación internacional y sin embargo todavía la ley, la justicia penal, no nos ha dado ninguna respuesta. Sí, en realidad todo lo que vayan logrando es fruto de la lucha de ustedes. Nosotros simplemente estamos acompañando y tratando de ver desde el lugar que ocupamos hoy institucionalmente hacerlo mejor y además ponernos a disposición. Lo agradezco mucho. Nos ponemos a disposición indudablemente de ustedes y está bien lo que nos ofrecían la posibilidad de abogados para trabajar juntos. Vamos a ponernos en contacto. Seguramente hay temas de fondo para resolver, en legislación de fondo para resolver, pero hay otras cuestiones que son coyunturales, que son para allá. Uno de ellos es este decreto, que yo creo que fue una bravuconada, no sé si digo bien la palabra, me suena más a
bravuconada ante tanto reclamo de las familias, Claro. de Lara San Juan, Sí, de tal ustedes. cual. Me parece más Sí. como una forma de... Ese reto que recibieron Sí, del sí, presidente sí, sí. fue, sí, nos retás, pero nosotros vamos a conseguir esto. Y te damos la razón, pero de esta manera. Me parece terrible. Realmente no tiene explicación, salvo desde la perversión política más manifiesta, ¿no?, que pueda haber. Entonces me parece que hay cosas para resolver. El tema de la pesca, no hay dudas, está atravesado por intereses de aquellos hasta que creo que ni siquiera nos podamos imaginar. Pero bueno, en el medio están los laburantes, están los trabajadores. Y es hacia los trabajadores tenemos que buscar herramientas. Yo creo que es un gran logro que les den chalecos salvavidas, trajes para las aguas más heladas. Sí. Pero No alcanza la herramienta de Y trabajo otra donde cosa están parados la gente que pesca. que quería aportar, me recordé, perdón Mabel, algo que dijo Frías, coincido, que el mar es parte de la solución. El mar no es el problema. Totalmente. Y cuando hagamos un cambio cultural de pensar no solamente en nuestra pampa húmeda, sino en este mar azul, en esta pampa azul, cuando comencemos a mirar de verdad en esa pampa azul, ahí vamos a encontrar un montón de respuestas a un montón de problemas. Ellos vienen trabajando con el tema de la soberanía alimentaria y el descarte. Nos tenemos que unir. Totalmente. Que hoy estén los gremios, vuelvo a repetir, sí. para mí es importantísimo que están allá, realmente es muy importante. Sí, yo, si me permitís redondear algo, que capaz tal vez Nicolás no comparte, pero bueno, pertenecemos a espacios políticos distintos indudablemente. Mi experiencia es que, bueno, este gobierno que asume en 2019, con todo lo que nos pasó y sumándole hoy una situación de guerra que es otra catástrofe, está teniendo una mirada hacia el Atlántico, hacia el mar. Nosotros lo vemos, somos de Tierra del Fuego. O sea, hoy hay una mirada que pocas veces se vio hacia el Atlántico Sur, hacia los recursos marítimos, y en eso también tiene que estar este tema. Planteado en eso tiene que estar este tema. Yo creo que vamos a poder ir, por lo menos resolver esto coyuntural. Y después, bueno, sí, trabajar los legisladores con los tiempos que tenemos los legisladores sobre la reformulación de la legislación vigente. Hay acuerdos internacionales, hay que trabajar con expertos, no tengo dudas. Más allá de los deseos que uno pudiera tener, bueno, hay que trabajar con expertos. Pero creo que hay chances, porque con todas estas dificultades desde Tierra del Fuego nosotros estamos viendo acompañamiento, mucho acompañamiento en comprar equipamiento que no se tenía. O sea, no nos olvidemos que Argentina no tiene ni radares, no tenemos nada. O sea, en un momento tan crítico como el que nos toca vivir, que se esté mirando hacia allá y tratando de encontrarle la vuelta y de buscar ayuda, y en nuestro caso en la provincia con apoyo del gobernador y recursos del gobierno provincial, están acompañando los intendentes, tratando de reformularlo. En eso también tiene que estar la situación de los trabajadores, para que estas tragedias no se repitan más. Y si se repiten, que sean por cuestiones de la naturaleza y no por cuestiones ni de falta de formación de quienes conducen estas embarcaciones, ni de que esas embarcaciones sean ni cáscaras de nuez para poder estar navegando en este Atlántico que tenemos, que es bien bravo, ¿no? Tenemos... Bien. Diputada, si me permite, escuchaba a Miguel y permítanme manifestar en dónde se quedó el video, ¿no? Buenas tardes. En dónde se queda el video dos veces. Sí. En el momento del trabajo con las chapas y de las reparaciones. Parece que fue como marcar ese momento, sí, tal cual. Buenas tardes. Discúlpeme, sí, la escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Marcela, pertenezco a Forja. Hoy tuvimos un intercambio de palabras que yo le dije cómo acompañábamos a los compañeros de Forja, a Edgardo, un excelente. Sé que esta película se la puso al hombro y como compañeros lo estábamos acompañando. Hoy en el baño yo dije una cosa, que yo no tengo nada que ver, porque nada que ver y sí tengo que ver porque soy argentina y a veces tenemos que pensar que aunque no tenga nada que ver, acompañar. Te acompaño
si en el baño recién dije una cosa, ahora te admiro, admiro tu lucha, admiro todo lo que estás logrando y les agradezco a las diputadas que estén acompañando como Argentina, que me están representando y que están acompañando una lucha tan dolorosa y que por favor, que no puede ser 2020, que no hayan papeles, que una esposa que acaba de perder un ser querido tenga que estar luchando 5 años para que haya un papel donde diga que su esposo falleció para poder hacer algo. Más allá que es importante lo de los barcos, van a seguir pasando esas cosas, pero no puede ser que una mujer con todo el dolor del mundo tenga que estar 5 años para que se le reconozca que su esposo murió. Por favor, eso no tiene, perdón, no tiene cavidad en mi cabeza, no me entra, ¿sí? Por favor, que haya, hablaban del ART, que tanto piden y no hay un seguimiento. Una esposa que perdió sus hijos y tener que salir a trabajar como pasó con la de Puerto Madryn, la señora de Puerto Madryn, porque no tenía un acompañamiento legal. No tiene sentido, perdón, sindicatos, los que sea, tiene que haber un acompañamiento en todos los aspectos, material y espiritualmente para esas mujeres. Me siento orgullosa porque, perdón, en la película lo que vi fueron mujeres, más allá de que hubo hermanos, padres y todo lo demás, las que seguimos peleando, las locas, como dijo, no es una ofensa, sí somos locas porque queremos justicia. Y eso, nada más, y que acompañen. Gracias por representarnos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, donde sea. Gracias, nada más. Muchas gracias por la participación. Sí. Hola, buenas tardes. Desde ya muy conmovedor el documental, la lucha es infinita y lamentablemente no termina. Yo escuché mal, tengo más que nada preguntas. Escuché mal, es para Fernando. ¿Es el 95% de la pesca se exporta? Sí, es correcto. Bien. O sea, de todo lo que se pesca en toda la plataforma marítima, solamente consumimos el 5%, porque somos un país, primero que culturalmente no consumimos pescado. Vos tenés que pensar que en tu barrio tenés 20 carnicerías y una pescadería. Ahí ya tenés un número en donde no hay un deseo cultural de comer pescado. Y aparentemente no, es más rentable, como decía Frías. Yo en el documental hablaba de unos 1.500 millones de dólares de ganancias anuales. Esa cifra hoy está en 2.000 millones de ganancias anuales. Conviene llevarlo afuera. Bueno, varias cositas. Primero, no comemos mucho pescado porque es caro para nosotros. Eso es importantísimo, porque hoy con la economía, si a una familia le decís querés comer filé barato, te dice que sí, lo que pasa es que no lo paga barato. Entonces no es una cuestión de cultura, es una cuestión de precios. Tema 2, la señora diputada dijo recursos. Yo espero, sinceramente, que esos recursos no salgan de la población, porque cuando tenemos unos recursos que se exportan en un 95%, lo único que falta es que nos aumenten los impuestos para generar recursos para lo que ya debe estar. Si algo se exporta en un 95%, que es un recurso natural de la Argentina, lo estamos regalando. Estamos regalando los recursos, estamos matando a nuestra gente para que esos recursos salgan. ¿Qué tenemos que hacer? Es imposible que no haya recursos. Yo pregunto, los barcos de prefectura, al señor capitán, todas preguntas porque desconozco completamente, discúlpenme. ¿Los barcos de prefectura no tienen las normas de seguridad que están pidiendo para los barcos de pesca? ¿Ellos salen sin seguridad, igual que los barcos de pesca? No. Los prefectura no. Y en realidad los buques de prefectura, ¿quién los controla? Por eso, pero pregunto si los buques de prefectura salen con la seguridad o no. Está levantando también la mano Sí. Fría que te puede llegar a contestar.
Si me permite, Frías, le Todo voy respeto. a contestar algo que me dijo el prefecto de Mar del Plata en una reunión. Nosotros estamos peores que ustedes. Si a mí se me hunde un barco, no solamente saldría a hacer lo que hacen ustedes, sino que haría más. Eso nos dijo a nosotras un prefecto de Mar del Plata. Yo le iba a contestar ya que me mencionó. Lo dije, traté de decirlo lo más claro posible. La legislación que usted plantea existe, pero la hace la propia prefectura, que se llama Reginave. Con ese régimen de navegación, la prefectura hace todos estos controles que estamos reclamando, la prefectura los revisa, la prefectura también nos juzgan y también nos sancionan y también nos cobran. Por eso estamos pidiendo a los legisladores que legislen normas diferentes, nuevas, y esto es más amplio, se mezcla mucho, el tema es muy amplio. Usted hace referencia también al recurso y al por qué se exporta un 95% y no le prestó atención que Duarte le dijo que es un problema de educación. Y la educación tiene que ver con el Estado y los diferentes gobiernos que transitan este país, que no nos educan a alimentarnos de un recurso que mundialmente es conocido por las proteínas alimenticias que tiene. Y cuando decimos cuáles son los ciudadanos en el mundo más inteligentes, creo que nadie va a discutir que por lo menos entre los primeros son los japoneses. Y los japoneses son como si consumidores 100% de pescado. No son inteligentes porque comen arroz, en todo caso. Entonces sí es un problema cultural, donde el gobierno, nuestros distintos legisladores, no ponen en marcha una campaña alimenticia para que desde que el momento que el ser humano puede empezar a consumir el pescado, lo pueda hacer. Y para eso se necesitan que nos eduquen en el jardín de infantes, en la secundaria, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Que usted cuando prenda el televisor vea propagandas de la pesca, de los nutrientes que tiene el pescado. Y es caro, también por lo que le dijo Duarte, porque al exportarlo, se lo exportan dólares. Y los 2.000 millones que hacemos mención nosotros son ingresos para el país, no la ganancia de las empresas. Las ganancias de las empresas son más, son mucho más grandes. Entonces el empresario, cuando usted tiene voy a tratar de explicarle lo más simple posible, su vehículo personal, su auto, usted se desvive por tenerlo bien, en tanto y en cuanto pueda. Los empresarios se desviven más por comprar uno, otro barco, y no arreglar el primero que tienen. Así se encuentran, como la empresa de Caputo, con 6, 7 barcos, todos en mal estado. Entonces, ¿cómo funciona el barco? ¿Cómo pueden seguir pescando? Porque las normas de la prefectura se los permite. Nosotros en este caso, en este momento, no quiero estirarme porque hay tanto para hablar, es tan grande esto, se vivió tantos años de espalda a esta industria, que hay muchísimas cosas para hablar. Si el argentino consumiera todo lo que pescamos, saldría más barata que la carne, pero nosotros somos un país cárnico, nosotros el asado no lo queremos dejar. Entonces, si a usted le falta el asado un fin de semana, seguramente que va a ir al obelisco el 9 de julio. Esta actividad ha hecho paros de 100 días. 100 días toda una industria parada. Y el país no se enteró. Cuando esta actividad para, a la semana puede salir algún medio capitalino en algún zócalo rápido a decir que estamos parados. Si acá se paran 100 autos alrededor del obelisco, 100 taxis, salen en todos los medios. Si el subte para a media hora, todos saben lo que pasa. La pesca ha estado más de 100 días parada. Más de 20.000 personas que viven directamente de esa industria y el país no se enteró. Entonces, esta es la explicación. No hay una cultura para alimentarse de este alimento. Y los barcos salen. Fíjense, nosotros en este momento tenemos un conflicto con la prefectura porque en el medio de una pandemia que el presidente de la Nación decía que enfrentábamos a un enemigo invisible, donde todos los gremios de esta industria y las empresas y los funcionarios también hicieron esfuerzos para mantener esa actividad
funcionando en plena pandemia, declarándonos esenciales, y mientras todos los argentinos, en su mayoría, estaban aislados, nosotros estábamos navegando, produciendo esos 2.000 millones para comprar vacunas. Sin embargo, a la prefectura se le ocurrió que tenía que ir a inspeccionar los barcos a mitad de agua, abordarlos, e inspeccionar lo que ellos inspeccionan cuando lo dejan zarpar, porque para que un barco salga, tiene que tener un control de la prefectura. Y así está autorizado a salir. Entonces, ¿cuál es el sentido que después, en el medio del mar argentino, porque no salimos fuera del país, aguas internacionales como para ser revisados, donde los barcos hoy están absolutamente controlados? Instantáneamente se sabe dónde está un barco, dónde fue, qué está haciendo, hasta dónde. Sin embargo, a la prefectura se le ocurrió abordarlo. Y el capitán le dijo, no, nosotros tuvimos 14 días aislados para poder estar sanos y salir a navegar, y usted me quiere subir 5 prefecturianos a bordo para que me revise todo el barco que usted revisó hace una semana atrás y autorizó a zarpar, ¿para encontrar qué? ¿Para encontrar qué? El capitán actuó derecho, ajustado derecho, con la ley de la navegación le dijo, no, yo tengo que cuidar la sanidad de mi buque y mi tripulación. Y no lo dejó abordar. Terminó con el juez Geral, un juez que tampoco nos escucha a nosotros. Nosotros lo hemos presentado como amicus curiae, ustedes saben lo que significa. Todavía estamos esperando que nos reciba, que nos convoque por el repunte. El juez tiene que fallar ahora qué va a hacer con un trabajador que, cumpliendo la ley de navegación, le dijo a la prefectura que el reglamento propio de la prefectura no es suficiente, no está por arriba de la ley. Por eso digo, dije yo, lo de la reglamentación propia. Es decir, el capitán responde a una ley nacional, 20.094 es su número, y la prefectura le aplica su reginave, y en función de su reginave le dice que violó de la prefectura. 4 meses, que logramos obviamente la apelación, representando a nuestros socios, apelamos, pero eso tarde o temprano va a llegar, el año que viene. Porque el problema está en la letra fría, no en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos. Y si no se corrigen esas letras frías, que son los reglamentos, los regímenes, las leyes, las normativas, va a seguir pasando. No es el hombre que te castiga, no es la prefectura, ese viejo chiste, es la ley. Por eso, si los diputados y senadores no atienden estas cuestiones, va a seguir igual. La prefectura, y con esto cierro, cuando llegó a puerto para castigar al capitán, para perseguirlo como trabajador, le inspeccionó el barco, le hizo una inspección extraordinaria a un barco que ella misma autorizó a zarpar. Y le encontró 29 falencias. Así lo dice en la propia notificación que la prefectura le hace al capitán. El prefecto general nacional Fariñón es quien está al frente de esta torpeza, diría, torpeza política. Porque teniendo todo el poder, lo que debió haber hecho es reunirse con el capitán, mediar, morigerar el problema. No, como dice usted, compañero, 4 meses de suspensión. Manda a un trabajador a que esté 4 meses sin trabajar, 4 meses sin llevar el salario a su casa, sin alimentar a sus hijos, lo mandó a robar. La máxima pena, ustedes que son legisladores, la máxima pena no se la podemos dar ni a un violador, ni a un asesino. Bueno, la prefectura eligió la máxima pena para un trabajador. Si eso no es persecución, ¿y con qué lo hace? Con el reglamento que ella misma escribe. ¿Me entiendes? Claro. Más claro, que echen el agua y que no sea de mar. Claro, si me permiten, claro, es absolutamente contradictorio que quien controla es el mismo que sanciona y es el mismo que autoriza. Realmente es absolutamente contradictorio. Imagino que deberían haber pedido la suspensión también de aquel que firmó la salida a navegar, ¿no? La autorización para salir a navegar. Usted comentaba algo del tema de los recursos. Yo considero que sí,
que la pesca efectivamente es una de las patas de la economía argentina, de las más importantes que tiene. Por lo tanto, sus trabajadores deben ser tan cuidados como las otras patas de la economía, la de la producción de gas, de petróleo, la aviación, digamos, el campo, y todos tienen reglas de juego claras. Todos esos espacios, no sé cómo decirlo, pero esos espacios de la economía argentina, ese sostén de la economía argentina que ingresa recursos para que volver a volcarlos dentro de la República Argentina, tienen que ser tan cuidados como los otros. A esto me refería. Por eso yo lo pongo en un valor de absoluta importancia, la pesca para la economía y sus trabajadores como el centro, la centralidad de ese espacio de la economía argentina. Entonces, deben ser tan cuidados como cualquier otro trabajador que esté en tierra, que esté en el aire, que esté en las plataformas petroleras. Y lo que vos decías de que sí salieron a pescar, nosotros nos tocó en Tierra del Fuego recibir, no me acuerdo si fueron 2 o 3 barcos pesqueros con su tripulación contagiada de COVID. Es decir, no se sabía cómo había llegado al barco el COVID y estaba, y los tuvimos que atender y cuidar, y estuvieron cumpliendo su cuarentena en los hospitales. Es decir, lo vimos y lo conocemos esto, pero me parece que hay que trabajar este tema en serio, con responsabilidad. Nosotros estamos dispuestas, lo hablaba con Carolina recién, a trabajar. No nos queremos pelear con nadie, no nos queremos pelear con los sindicatos, no nos queremos pelear con nadie. Queremos hacer un trabajo que ojalá se pueda sacar y se sostenga, sirva para sostenerlo a través de los años. Ojalá este sea el puntapié inicial. Sé que Pino Solanas, todo mi respeto, tuvo ese empuje de presentar ese proyecto de ley de manera inmediata que los ha acompañado a ustedes y no pudo. Bueno, a veces no se puede, pero por lo menos intentarlo. Sepan que cuentan con nosotros, ¿no? Con nosotros en este Congreso, que no hay otros intereses, que no estamos atravesados por nada, que sí somos oficialistas y esta es la realidad política, pertenecemos a un espacio político, no somos el ejecutivo de este espacio político, pero sí podemos proveer de herramientas para que la cosa mejore. Esta es la idea, esta es la intención y este es el aporte de acompañamiento que podemos hacer para ustedes, ¿no? ¿Vos, Caro, querías agregar algo? No, yo en función de todas las preguntas y las dudas, porque es verdad, cuando estos temas, cuando estas actividades están plagadas de arbitrariedades y de cosas ocultas, lo que nos surgen siempre son más preguntas que las respuestas que hoy tenemos, pero que sí tenemos que trabajar en darlas. Y cuando yo le hablaba de los recursos, no me refería a que el Estado tenga que poner por sí mismo ni generar impuestos, sino que justamente cuando me parece que hay un principio básico, por lo menos yo lo considero así, que cuando legislamos, para garantizar el cumplimiento de una legislación, tiene que haber recursos atrás, ¿no? O sea, tenemos que garantizar con recursos, digo, porque si queremos controlar mejor, si queremos que la prefectura tenga un mejor desempeño, también hay que dotar de los recursos necesarios para que tenga equipamiento, para que se capacite mejor al personal, etcétera, ¿no? Entonces, digo, ahí es donde están los recursos y no siempre tienen que salir de lo que ya tenemos como ingresos impositivos. También el sector privado perfectamente puede ser quien aporte, ¿no? O que a ellos sí se le sumen tasas, lo que fuere, para que su actividad, como decía Mabel, se desarrolle de la mejor manera y quienes se benefician, los empresarios que se benefician directamente con la explotación de estos recursos que son del país, que son de la nación, también hagan su aporte, dejen una parte de esas ganancias para poder sustentar, para hacer que la actividad sea sustentable y cuidadosa de sus trabajadores sobre todo. Así que digo, para tranquilizar de que no estamos hablando de generar más impuestos, sino de saber de dónde vamos a poder sacar los recursos para garantizar que la pesca, digamos, que la actividad de la pesca sea justa con las empresas, por supuesto, que quieren ser parte de esa explotación, pero sobre todo con los trabajadores y con el resto de los argentinos, ¿no? ¿Tipo? ¿Cerramos? Bueno, con las... Sí. Si me permitís. Perdón. No quería dejar de participar brevemente. Antes que nada, mi nombre es Germán Velasco, el vasco, de conductor a conductor, porque perdemos el nombre y el apellido cuando subimos a los barcos, principalmente los maquinistas. Compañero, colega de Mario Ciasca, el esposo de Gabriela.
Voy a tratar de hablar sin temblar porque estoy un poco atravesado por la emoción, por la admiración y además porque cada vez que veo este documental veo a Silvano Coppola, un amigo, y la verdad que nos deja un poquito temblando a todos sus compañeros. En materia de seguridad es cierto que nosotros dependemos de disposiciones, de legislaciones de la prefectura, pero también la prefectura, por alguna razón, no avanza en esa materia. Y cuando se logró, particularmente, el último, y no sé, yo desde que navego, el único logro en materia de seguridad, que fueron los trajes de abandono, se logró en medio de un conflicto gremial y en medio de un paro, y se logró, y acá voy a ser cruel, pero fue gracias a los mártires. Fríamente, nosotros nos tocó recorrer morgues, abrir bolsas, ver nuestros compañeros que ya se había empezado a ocupar de ello la fauna marina. Y de esa manera pudimos nosotros lograr la empatía de los funcionarios de ese momento para que aprobaran como se pudo, porque la verdad que nuestro país no contaba con los trajes de abandono, y luego entre el gobierno y los empresarios lograron una prórroga hasta que tuviéramos todos los barcos los trajes a bordo. Así que bueno, quiero aprovechar para personalmente, en nombre de mis compañeros, de un patagónico a otra patagónica, gracias por la participación, y a Gabriela decirle la admiración que sentimos todos los que navegamos. Está de más decir que no son las locas, nosotros somos los cobardes que vamos al agua, que estamos un poco, podemos decir, institucionalizados, o que es lo que conocemos desde el día que subimos a los barcos. Y ya muchos lo aceptamos y estamos trabajando para cambiarlo, pero que gracias por la ayuda, por el empuje y por el compromiso que tienen todas ustedes. Muchas gracias por la participación. Gracias, Edgardo Díaz, que estuvo colaborando con nosotros. Muchas gracias. Diputada Caparrós quiere hacer un cierre, un agradecimiento. Perfecto, Fernando, cómo no, te escuchamos. Okay, bueno, me gustaría agregar solamente una sola cosa a esta materia para el futuro, para trabajar, y que seguramente, aparte del Sindicato de Capitanes y el Sindicato de Conductores, también va a estar en esa sintonía. Tenemos que trabajar en conjunto con los trabajadores, porque los trabajadores sabemos dónde están los problemas. Porque puede haber, digamos, hicimos esta película para poder mostrarla, ¿no? Y que se pueda entender. Entonces, en toda esa tarea que va a ser descomunal, que va a ser muy complicada, que va a ser larga, tenemos que participar los trabajadores, porque estamos adentro y sabemos qué cosas tienen que empezar a cambiar. Entonces, yo no sé si sea el elegido para eso. Yo pude hacer esta película, tal vez otros sí tengan la capacidad para hacerlo, o para transmitir, o para poder aportarles ideas, y ustedes lo sabrán transformar en la cuestión legislativa que es necesaria. Pero que hay que empezar, hay que empezar. Estamos en crisis. Nuestra marina mercante, puntualmente la pesca, está en crisis y necesitamos empezar a trabajar. Quiero agradecer a todos, a todas los que vinieron, y a todos los que trabajaron, a la parte de cultura, a Cristian, Mabel, bueno, a los diputados que se acercaron, a los asesores de otros diputados, que no recuerdo los apellidos, Alderete, bueno, y todos los chicos y chicas, la gente que trabajan acá en la parte técnica. La verdad que este lugar es muy bonito, se vio bien la película, se escuchó bien, y al loco que está ahí dando vuelta, Edgardo, que seguís haciendo un trabajo enorme, y agradecerte profundamente esta tarea descomunal. Así que bueno, muchas gracias a todos.
Con las palabras de Fernando Duarte, el director del documental Barcos de Papel, damos entonces por finalizado este acto convocado por la diputada nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mabel Caparrós, junto a la Dirección General de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A cada uno de ustedes, muchas gracias y gracias por el respeto que han tenido durante todo el debate. Que tengan una excelente tarde.